Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos dice la palabra de Dios así. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enot, Matusalén, Lamed, Noé, Sem, Cam y Jafet. Versículos 17 al 20. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfasat, Lud, Arán, Ur, Ul, Heter y Meset. Arfasat engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Jotán. Jotán engendró a Almodad, Sele, a Sarmabet y Gera. Versículos 27 y 28. Y Abraham, el cual es Abraham, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Versículo 34. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Amén. Al trazar la línea desde Adán hasta la casa real de David, el escritor sagrado establece que Israel no es un accidente de la historia, sino el cumplimiento de un diseño divino que comenzó en la creación. Amén. Los capítulos del 1 al 3 del primer libro de Crónica sirven como el fundamento legal y espiritual que conecta el pasado glorioso con la esperanza de una restauración futura, recordándonos que Dios no olvida sus promesas ni a las personas que la aportan. Alabado sea su nombre. El análisis exegético de los primeros 3 capítulos del primer libro de Crónicas se centra en la restauración de la identidad nacional de Israel tras el exilio babilónico. A diferencia de los libros de los reyes, el escritor sagrado utiliza las genealogías no como un simple registro de nombres, sino como una herramienta teológica para conectar a la comunidad posexílica con la creación y las promesas davídicas. El primer libro de Crónicas comienza de una manera que para el lector moderno puede parecer árida, una vasta lista de nombres. Sin embargo, para el pueblo de Israel que regresaba del exilio babilónico, estos capítulos eran una declaración de supervivencia e identidad. Primer libro de Crónicas, capítulo 1. De la creación a la formación de las naciones. El capítulo comienza con una genealogía lineal telescópica que abarca desde los orígenes de la humanidad hasta los ancestros del pueblo hebreo. La descendencia de Adán a Noé, versículos del 1 al 4. El texto inicia con Adán, estableciendo que el Dios de Israel es el Dios de toda la humanidad. Al listar a Set, Enot y Noé, el autor omite las líneas laterales para enfocarse en la preservación de la humanidad a través del juicio divino. Las tablas de las naciones, versículos del 5 al 23. Basándose en Génesis capítulo 10, se detalla la expansión de los hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. Esta sección subraya la soberanía divina sobre la geografía mundial. Es relevante la mención de Peleg, versículo 19, en cuyos días fue dividida la tierra, aludiendo al evento de Babel, pero manteniendo el enfoque en la línea de Sem. De Sem a Abraham, versículos 24 al 27. Aquí el flujo se estrecha deliberadamente. El escritor sagrado acelera el ritmo para llegar a Abraham, a quien Dios renombró como Abraham. Este es el punto de inflexión donde la historia universal se convierte en historia de la redención. Alabado sea el Señor. Los descendientes de Abraham, versículos 28 al 54. Se registran las líneas de Ismael, versículos 29 al 31, y de los hijos de Cetura, versículos 32 al 33. Sin embargo, el énfasis recae en la línea de la promesa a través de Isaac, versículo 34.
El capítulo cierra con una extensa lista de los descendientes de Esaú, Edom, y sus reyes, los cuales sirve para diferenciar a Israel de sus vecinos y hermanos cercanos, estableciendo quienes poseen el derecho a la tierra prometida. Amén. Alabado sea Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo número 2. El enfoque en Judá y la preeminencia mesiánica. Una vez establecida la descendencia de Abraham e Isaac, el autor sagrado se concentra en los hijos de Israel, Jacob. Los hijos de Israel, versículos del 1 al 2. Se enumeran los 12 hijos de Jacob, pero el orden se altera para dar prioridad a Judá. Esto indica que el interés del escritor sagrado no es cronológico, sino teológico y dinástico. La línea de Judá y el problema del pecado, versículos 3 al 8. Se menciona a Onán y Sela. Se destaca que fue malo ante los ojos de Jehová, versículo 3. Amén. Un punto exegético clave es la mención de Acán, llamado aquí Acar, el que perturbó a Israel, versículo 7, recordando que la infidelidad al pacto trae consecuencias corporativas. La genealogía de Ram hacia David, versículos 9 al 17. Esta sección es el corazón del capítulo. Sigue la línea de Ram, pasando por Aminadab y Nazón, hasta llegar a Isaí. El texto culmina en el séptimo hijo de Isaí, David, versículo 15. La inclusión de las hermanas de David, Sarbia y Abigail, resalta la importancia de sus hijos, a Joab, Abisaí y Asael, en la futura narrativa militar del reino. Las ramas laterales de Judá, versículos 18 al 55, se detallan las líneas de Caleb, hijo de Esrón, y Jerameel. El autor sagrado se extiende en la descripción de las familias que poblaron ciudades específicas como Belén y Kiriat Jearim. La mención de los cineos, versículo 55, muestra cómo grupos externos se integraron a la estructura de Judá por su fidelidad a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. La dinastía de David y la esperanza del retorno. Este capítulo funciona como el núcleo del derecho legal de la monarquía davídica, extendiéndose incluso después de la caída de Jerusalén. Los hijos de David en Hebrón, versículos del 1 al 3. Se enumeran los 6 hijos nacidos durante sus 7 años y 6 meses de reinado en Hebrón, incluyendo a Anón y a Absalón. Los hijos de David en Jerusalén, versículos del 4 al 9. El texto registra a los 13 hijos nacidos en la capital. Se destaca a Salomón, hijo de Besabé, como el heredero elegido. El versículo 9 aclara que estos son los hijos de sus esposas, sin contar a los hijos de las concubinas. La línea real de los reyes de Judá, versículos del 10 al 16. Aquí se presenta la sucesión desde Salomón hasta Sedequías. Es un registro de la fidelidad de Dios a su pacto con David, según 2 de Samuel, capítulo 7, manteniendo una lámpara encendida en Jerusalén a pesar de la apostasía de muchos de estos reyes. La línea posexílica, versículos del 17 al 24. Este segmento es vital para la audiencia original del cronista, los que regresaron de Babilonia. Se menciona a Jeconías, Joaquín, en su cautiverio y a su descendiente Zorobabel, versículo 19, quien lideró el regreso y la reconstrucción del altar. Amén. Al extender la genealogía, varias generaciones después de Zorobabel hasta Ananías y sus hijos, el autor demuestra que aunque no haya un rey sentado en el trono físico, la línea de David sigue viva y la esperanza mesiánica permanece intacta. Amén. Alabado sea el Señor. Concluimos. Los capítulos del 1 al 3 del primer libro de Crónicas nos enseña que cada nombre cuenta para Dios. Lo que parece una lista de personas olvidadas
es en realidad el registro de la fidelidad ininterrumpida de Jehová. A su nombre gloria. Estos capítulos nos invitan a ver la historia no como una serie de eventos aleatorios, sino como un plan maestro donde Dios utiliza linajes, familias y naciones para traer luz al mundo. Amén. Al estudiar estas raíces, confirmamos que nuestra fe está cimentada en los hechos históricos y en un Dios que gobierna sobre el tiempo y las generaciones. Amén. La genealogía del primer libro de Crónicas, desde el capítulo 1 al 3, es en esencia el árbol genealógico de la redención. Su conexión con Jesucristo es directa y profunda. El segundo Adán. Al comenzar en el capítulo 1 con Adán, el texto anticipa lo que Pablo explicaría después. Cristo es el postrer Adán, Primera de Crónicas 15:45, que viene a restaurar lo que el primer Adán perdió. La simiente de Abraham. La transición de la historia universal a la línea de Abraham en el capítulo 1 señala el cumplimiento de la promesa de que tus simientes serán benditas todas las naciones. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 18. Una promesa que se encuentra su sí y su amén en Jesucristo, según Gálatas capítulo 3, versículo 16. Amén. Bendito sea Dios, a su nombre gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que no somos seres anónimos, sino parte de una historia de redención que tú has escrito desde Adán hasta hoy. Gracias por tu fidelidad, que se mantuvo firme a través de los siglos y que vemos reflejada en la genealogía de tu siervo David. Señor, así como guardaste la línea de la promesa en medio del exilio y la dificultad, ayúdanos a confiar en que tú estás guardando nuestro propósito hoy. Que al mirar estas listas de nombres, recordemos que nuestros nombres también estén escritos en el libro de la vida, gracias al sacrificio de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. A su nombre gloria. Danos sabiduría, amado Señor, para continuar este estudio del primer libro de Crónicas con un corazón dispuesto a ser parte de tu legado en la tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.